¿sí? Y después lo pasamos. Y después lo pasamos. Yo apago todo. Decíamos que es notorio que el enfoque geográfico resulta una herramienta útil para comprender, localizar y actuar, porque verdaderamente la pandemia está redefiniendo nuestra relación con el espacio, ¿no? Entonces por eso decidimos abordar estos 3 temas, que por supuesto no son todos los temas relacionados con geografía y coronavirus. Pero sí podemos decir que la geografía, con sus posibilidades de análisis espacial, ambiental y regional, su método y sus procedimientos, es una ciencia esencial en tiempos de pandemia, de cuarentenas, de aislamientos y de distanciamientos sucesivos. El primer tema que vamos a abordar es la relevancia del territorio. Pues el territorio en el que la población vive, se moviliza y realiza sus actividades es la base para interpretar cómo se difundió la pandemia del coronavirus y qué sucederá en la pospandemia. El geógrafo español que todos conocemos, Ricardo Méndez, escribió en estos días que la pandemia somete a nuestras ciudades a una especie de estado de sitio desconocido desde hace varias generaciones. Esta situación se verifica en las ciudades de distinta jerarquía urbana, produciendo graves consecuencias económicas, sociales, psicológicas y de todo orden. Nosotros hemos podido apreciar en los medios de comunicación imágenes simbólicas como las urgencias hospitalarias, las unidades de cuidados intensivos saturadas, como contrapunto de calles desiertas de las ciudades o de los aeropuertos cerrados y las rutas sin tráfico. Pero vayamos a los inicios de la pandemia. Como sabemos, el brote inicial fue notificado por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, China, el 31 de diciembre de 2018. Y luego se empieza a producir esa difusión espacial desde Asia a Europa, que se origina por el contacto de estas personas que viajaron de China al Carnaval de Italia o los turistas que fueron a Europa. De esta manera se generó el primer foco de infección, que fueron 100 o 300 casos en Italia, antes del 8 de marzo. Al 30 de septiembre, es decir, al día de ayer, ya tenemos más de 33 millones de infectados y más de 1 millón de fallecidos. Ahora a mí me interesaría mostrarles, hay un montón de gente en espera. Vamos a admitirlos. Bien. Compartir la pantalla, decía, para que ustedes puedan apreciar cómo fue este proceso de difusión espacial del coronavirus. Este es un mapa que yo lo voy a resetear y le voy a poner play, y allí ustedes van a poder apreciar cómo se fue difundiendo. ¿Lo ven al mapa? Cómo se fue difundiendo el virus desde Asia a Europa, primero occidental y después toda Europa, y cómo se difundió después al resto del mundo, especialmente América del Norte y posteriormente a América del Sur. Les voy a dejar un poquito que vayan viendo la imagen. ¿Cómo? A ver, vamos a activar los audios. Yo les pido que sus audios, porque si no va a ser muy difícil tener continuidad. Bueno, les comentaba es que se produce un proceso de difusión espacial, como vieron ustedes en el planiferio, y entonces la teoría geográfica es imprescindible para entender la intensa propagación del COVID-19.
La pandemia debe ser interpretada bajo la teoría de la difusión que planteó el sueco Thorsten Hagerstrand y los geógrafos de la Escuela de Lund. Una teoría que se sostiene en que las olas de difusión espacial de una enfermedad se producen a partir de un foco emisor y en función de la distancia física y las vías de comunicación. Entonces dice el geógrafo Pickenheim, que todos ustedes conocen, que hay difusión cuando un fenómeno se propaga en el territorio involucrando las variables espacio y tiempo. Y allí tenemos la posibilidad de ver distintas formas de, digamos, de difusión espacial, que puede ser por contagio, es decir, contagio directo, que depende de la distancia y de la probabilidad de contacto, como sucedió en Wuhan, de la difusión jerárquica que a veces se produce de los centros metropolitanos más importantes hacia centros de menor jerarquía urbana, o por relocalización, que se dio mucho en esta enfermedad, donde los infectados dejan áreas donde se originaron y se desplazan a nuevas áreas, que es el caso de la migración de la población o el caso de los traslados en avión. Los tres tipos de difusión que he señalado, con la globalización los procesos se aceleran y entonces se hizo evidente la causalidad provocada por la proximidad física a focos potenciales de contagio en Wuhan, junto con la conectividad por vía aérea que provocaron esos movimientos de población más densa. Ahora, nosotros podemos advertir en un planiferio que les voy a mostrar, compartiendo la pantalla, les voy a mostrar este planiferio donde ustedes pueden ver en tiempo real, es de la Organización Mundial de la Salud, y en tiempo real tienen la cantidad, si ustedes aplican el cursor, van a ver la cantidad de casos confirmados. Por ejemplo, la Argentina, con 736.000 casos, está en este momento casi al nivel de España, con 769.000 casos. Mientras Estados Unidos, que es el país que tiene más casos, tiene 7 millones. Podemos hablar de Rusia con 1.100.000 confirmados, y también la importancia de Brasil con 4.700.000 confirmados. Es decir, si yo después les voy a dejar los links a estos mapas que son importantes por el hecho de que nos permiten ver la distribución espacial en tiempo real. Bien. Ahora, es importante señalar, más allá de esta difusión planetaria, la relevancia de lo local. Cuando escribió sobre las olas de difusión de las enfermedades, Hagerstrand argumentó que el criterio para sobrevivir es tener éxito como vecino. Qué simpleza, ¿no? Es decir, una afirmación muy criteriosa que se sostuvo en nuestro país en las primeras cuarentenas a través del eslogan "Quédate en casa". Hay que pensar que la interacción espacial, la interacción social con el entorno próximo es constante. Y en consecuencia, nuestra obligación de comportarnos como buenos vecinos es una cuestión, diría, de ética individual y de responsabilidad social. Pero, sin embargo, el quédate en casa, a escala país, se transformó en una especie de contrasentido frente a las consecuencias económicas y psicológicas de las sucesivas cuarentenas y aislamientos. Considerando la escala local, es entonces importante centrarse en los barrios, es decir, en la microgeografía, en especial en la población más vulnerable, que se ve especialmente amenazada en las periferias urbanas, ¿no es cierto? En nuestro país se ha pensado
en las grandes aglomeraciones urbanas, en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Que fueron las que, y en la provincia de Buenos Aires, que guiaron como territorios las políticas de Estado respecto a las pandemias. En nuestro caso, Punta Alta es el de una ciudad intermedia, o el de Mercedes, que es un centro regional. Entonces las condiciones de la pandemia en estos contextos son diferentes, por eso es tan difícil aplicar políticas que no sean territoriales. Por eso la relevancia de considerar al territorio en la planificación de la respuesta sanitaria a la pandemia. En el caso de nuestra localidad de Punta Alta, les voy a compartir, nosotros utilizamos un sistema de información geográfica, que es el ARGIS, que ustedes lo ven acá, transformado en una especie de panel, donde una geógrafa del municipio va cargando todos los datos correspondientes a lo que sucede en Coronel Rosales, lo que está en seguimiento, los confirmados, los recuperados y los fallecidos. E incluso tienen esta es la ciudad de Punta Alta, tienen un mapa donde por áreas y por barrios se localizan los que contrajeron los infectados, y claro, para la municipalidad esto funciona con una localización exacta, para el público está generalizado por barrios, ¿no? Pues no hay por qué saber la localización de las personas enfermas. Así que fíjense la importancia de la geografía. Es una geógrafa la que lleva adelante toda la cuestión del seguimiento en términos de este panel que está utilizando sistemas de información geográfica. Y también es importante destacar la relevancia de esa cartografía de riesgo que a partir de estos datos permite localizar aquellas zonas donde se pueden realizar los tests y los diagnósticos médicos primordiales para detectar los casos y evitar la expansión de la enfermedad. Quiere decir que la geografía y su objeto de estudio, el territorio, deben ser considerados estratégicamente para dar respuestas a la pandemia, en todas las escalas de actuación, tanto en lo global como en lo nacional o lo local. Este sería el primer tema. El segundo tema que queremos abordar es el tema de coronavirus y población. Y allí es plantear nuestra tradicional geografía de la población, cómo la podemos analizar, ¿no? Y la podemos analizar como vimos en los mapas, en términos de los valores de población absoluta, que está confirmada, recuperada o fallecida en las distintas localidades, y cómo ésta se distribuye en el territorio. Y nosotros vemos así que podemos apreciar vacíos demográficos también. Si me permiten compartir pantalla de nuevo, vamos a apreciar un mapa que por lo menos yo lo voy extrayendo, lo voy viendo desde el diario La Nación, donde podemos apreciar las distintas situaciones que tienen los casos en ascenso, los casos constantes y los casos en descenso. En rojo está en ascenso, en la gama hasta los naranjas son los partidos y departamentos que están en ascenso, casos constantes en este tono amarronado y casos en descenso en tonos verdes. Y como se aprecian los vacíos demográficos también de coronavirus. Miren ustedes acá qué sintomático este gobernador Dupuy, que en los últimos 14 días ha registrado 88 casos, ¿no? Y también este otro aquí, este otro departamento, Leandro Alem, en Buenos Aires, con 67 casos. Bueno, pero registramos muchas zonas, fíjense la provincia de Corrientes, por ejemplo, con
pocos casos. O sea, allí se revela la importancia de la geografía de la población. Y además también hay que tener en cuenta la estructura por edad y sexo, especialmente por edad, ¿no? Porque pensando en el foco que las autoridades, médicos y medios de comunicación han puesto en el tema de la tercera edad, a la que me voy a referir después. Y también es necesario de tener en cuenta dos conceptos muy importantes de la geografía de la población, que son la transición demográfica y la transición epidemiológica, ¿no? La transición demográfica relaciona los que nacen con los que mueren a través del tiempo y difiere según las características de los territorios. Y ha tenido impacto en esta epidemia por el hecho del estadio de transición demográfica en el que esté cada territorio. Y la transición epidemiológica también, porque se relaciona con esas etapas que fueron cumpliendo los países occidentales para llegar a una situación de baja mortalidad, derrotando las grandes epidemias. Entonces acá cabe la pregunta si seguirán predominando las cardiopatías, las enfermedades crónicas degenerativas o los accidentes de cerebrovasculares por sobre las enfermedades infecciosas. Y eso es una pregunta que todavía no puede contestarse, viendo que, como indica la OMS, hay enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes que representan una amenaza real a nivel global. A mí me gustaría hacer como un subtítulo dentro de la geografía de la población que diría es acusados por la edad, ¿no? Porque los mayores de 60 años, como yo, seremos los más vulnerables, pero se ha caído en generalizaciones, diría, falaces, al sugerir una relación directa entre la edad de la población y las posibilidades de sufrir COVID. Es posible señalar que ni todos los países que tienen una gran población mayor de 65 años los afecta de igual manera el COVID, ni a los países con mayor población mayoritariamente menor de 65 años los deja de afectar. Compararíamos un país de Europa con un país de América Latina. La mayor parte de los países de Europa Occidental y Europa Mediterránea tienen más del 20% de la población superior a 65 años, a 65 años, perdón, y más de 80 años de esperanza de vida. Pero dentro de esa situación existen países con situaciones variables, como Alemania o España. No son las mismas situaciones de fallecidos, hospitalizados, etc. Pero en el tema del tema que estoy señalando de la edad, se ha caído en temibles excesos, ¿no? Con respecto hasta el límite de un vicegobernador de Texas que dijo que los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía, una cosa absurda, una opinión salvaje, ¿no? Pero también otros llegan al extremo de encerrar a los mayores sanos, enclaustrándonos, quién sabe hasta cuándo, de manera contraria, diría yo, a toda racionalidad y eticidad. Además de la edad, es necesario tener en cuenta las condiciones, los contextos culturales, los modos de vida, las estructuras familiares, las condiciones sanitarias generales, los sistemas ambientales y socioeconómicos para la toma de medidas políticas, de políticas públicas en relación a los diagnósticos que se plantean. En términos de geografía de la población, yo diría que no solo se necesitan para encarar esta pandemia de infectólogos y sanitaristas, que por supuesto
son importantísimos, sino que en realidad se requieren equipos multidisciplinarios de sociólogos, de geógrafos, filósofos, economistas, psicólogos, entre otros cientistas sociales, ¿no? Y no está pareciendo que esto suceda. El último de los temas que quiero tratar de manera sintética para después responder a sus preguntas son 5 ideas respecto a esta perspectiva de género que se está planteando y que es tan relevante en estos tiempos, y yo lo voy a hacer en relación al ambiente y al COVID-19. Una tríada compleja esta de género, ambiente y COVID. Entonces les voy a plantear 5 ideas. La primera idea es ratificar el concepto de ambiente que tenemos y que usamos todos los geógrafos, concebido como un sistema de relaciones complejas entre la naturaleza y la sociedad, ¿no? Dado que justamente la naturaleza ha provocado y ha dado una tremenda lección a la humanidad en esta pandemia. Y por ejemplo, el impacto del deterioro de la biodiversidad que produjo que Wuhan, en China, fuera el centro de difusión mundial de la pandemia. Y si nos preguntamos por qué, es porque allí se produjo esa fragmentación de ecosistemas que permitió la transmisión de organismos patógenos hacia la población humana local, y de allí, por los procesos que he señalado en un principio, al mundo, hasta transformarse en una pandemia. Pero en sentido contrario, nosotros hemos visto que la disminución de las actividades humanas provocadas por las sucesivas cuarentenas, vimos que se ampliaban los hábitats de la fauna, vimos en los medios de comunicación imágenes de zorros, de ciervos, de pumas, de liebres, etcétera, andando por las ciudades, fenómeno poco común en la historia ambiental, ¿no es cierto?, contemporánea. Entonces, una conclusión respecto a esta primera idea de la relación género, ambiente y COVID, es la necesidad de poner el acento en la visión del ambiente como un sistema complejo, en un equilibrio inestable, que en cualquier momento puede provocar esas reacciones en cadena, y a través de esas reacciones en cadena un desastre global, como lo estamos viendo. Y como así advertimos y advierte toda la comunidad científica respecto al cambio climático, por ejemplo. Bien, una segunda idea respecto a esta tríada es que el ambiente se considera en general como un sistema neutro, ¿no? Un sistema que es homogéneo, que es asexuado. Y nosotros deberíamos rever esta perspectiva, porque sabemos que el género o la construcción de las identidades de género se sitúan en un ambiente humano, y entonces el ambiente es también una construcción social que incluye, que está incluyendo al género. Entonces, a partir de esta idea, nos podemos plantear 2 preguntas. ¿Qué influencia, sería una de la pregunta primera, qué influencia tienen las características ambientales en la conformación de los géneros? Y a la inversa, ¿de qué manera los géneros impactan en la construcción del ambiente? Esa es la segunda idea. Una tercera idea es que las mujeres siempre han tenido un papel relevante en la gestión de los bienes de la naturaleza y en la protección del ambiente. Las mujeres se identifican con el oikos, es decir, con la casa, tan ligada a ese espacio cercano en el que se construye la noción de lugar con sentido de pertenencia y con sentido de identidad. Entonces, también el ambiente está atravesado por el enfoque de género, pensando en este como un sistema de poder. Justamente, entre las más afectadas por ese deterioro ambiental global, se encuentran las mujeres, que en los espacios rurales recogen el agua,
cultivan las tierras, y en los espacios cotidianos son las que más se ocupan de los residuos sólidos, preparan los alimentos, cultivan las huertas familiares, pero sin caer en una visión idílica, somos también las que sobreconsumimos, en los shoppings, en las ciudades, o por el contrario, las que subconsumen, como en situaciones de pobreza o vulnerabilidad. Así es que como consecuencia de la pandemia, pensemos que no solo han aumentado en forma alarmante los casos de violencia de género, esto nosotros lo hemos registrado en nuestro distrito y bueno, también en la provincia de Buenos Aires, sino también se está estimando un aumento de la mortalidad materna con la pandemia y otras múltiples consecuencias. Recordemos que las mujeres se encuentran en la primera línea de lucha frente al COVID a nivel mundial, porque representan aproximadamente el 70% del personal sanitario, que a escala de América Latina es el 85%, ese personal sanitario de género femenino. Sostienen el teletrabajo junto a sus tareas cotidianas, sostienen el cuidado de los hijos, son docentes, son profesionales, trabajadoras domésticas, voluntarias, gestoras, desarrolladoras de vacunas, y lideran los movimientos de género y los movimientos ambientalistas también. Entonces, con respecto a esta idea, concluimos, esta tercera idea, que mientras tanto cumplimos estas arduas tareas, nuestra voz suele ser la última a la que se le presta atención en la planificación y la gestión ambientales y en la toma de decisiones desde las altas esferas del poder. Nos quedan dos ideas. La cuarta idea, que es que el ambientalismo y el feminismo son considerados como parte de esos movimientos sociales más vigorosos del siglo XX, con una gran expansión e influencia en el tercer milenio en todo lo que es relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Son movimientos que van paralelos, ¿no? Esta idea la podemos concluir recordando que fue una mujer, bióloga marina, Rachel Carson, quien con su hermoso libro La primavera silenciosa inauguró la conciencia ambiental junto al ecofeminismo por su severa crítica al uso del DDT, al que calificaba como el elixir de la muerte, siendo una de las iniciadoras del movimiento ambientalista mundial de los años 60. La quinta y última idea, y ya estamos terminando, es que pensamos en ese concepto tan importante para la geografía, que es el concepto de sustentabilidad. Para mí el concepto de sustentabilidad supera al concepto de desarrollo sustentable, porque promueve una nueva alianza naturaleza-cultura al formular una política basada en la ética de la sustentabilidad, que es una concepción relativamente nueva, ¿no? No es una doctrina, un dogma inmutable, sino que la sustentabilidad posee diversas dimensiones, como la dimensión ambiental, para promover esa permanencia de las bases naturales para las futuras generaciones, la dimensión económica, que relaciona la economía con la ecología, evitando la batalla del verde de la naturaleza versus el verde de los dólares, y la social, que integra actualmente la dimensión de géneros. Concluimos entonces que la sustentabilidad de géneros es una novísima conceptualización que implica la inserción de la dimensión de género en las políticas ambientales, lo que significa un gran desafío para la investigación y también para concretar proyectos y, por qué no, para la educación, ¿no? Como conclusión, propongo pensar en el futuro, porque estamos tan sometidos al presente de esta pandemia, ¿no?
Entonces reflexionamos en esos objetivos mundiales que ha formulado la ONU, de erradicar la pobreza y el hambre, la educación universal, la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna y tantos otros, la sustentabilidad del medio ambiente. Y yo pienso que habrá que hacer una revisión profunda de estos objetivos mundiales, ¿no? Y habrá que de alguna manera reinventar el futuro en base a ciertos pilares, como puede ser la innovación, la ciencia, la tecnología, la educación, la sustentabilidad del ambiente y algunas cuestiones que parecen no tener tanta importancia en estos días, como la agricultura familiar, como el turismo sustentable, el comercio de proximidad, porque en la actualidad pensemos que todo deberá ser de mayor proximidad, el capital humano y, por supuesto, una industrialización basada en la investigación y el desarrollo tecnológico con capacidad de dar respuesta a las cadenas de suministro básicas ligadas a este tipo de crisis sanitarias. Es decir, necesitamos reinventar el futuro. Y podemos decir que así sea, ¿no? Bueno, estoy a su disposición para preguntas, para lo que quieran ver. Se está uniendo gente. Siga recibiendo la gente, bien. Bueno. Bueno. Eso es lo bueno de los micrófonos que quedan abiertos. Bueno, el pedido, como dijeron las chicas que están coordinando, es que hagan las consultas a través del chat y así podemos ir transmitiéndolas a Diana. Y por supuesto el aplauso virtual que todos estamos brindando desde nuestros lugares. Muchas gracias. No, el mío es así, el mío es real. Bueno. Leo la primera pregunta de Luisina. ¿Crees que hay un retroceso sobre reformulación de la globalización en términos de movilidad territorial por la pandemia? ¿Una reformulación de la globalización en términos de movilidad territorial? No solo en términos de movilidad territorial, la movilidad territorial provocó esa cuestión de sitiados, ¿no? Sitiados por las cuarentenas y los distanciamientos, etc. Pero además, yo pienso que hay un cambio geopolítico, porque la globalización que nosotros creíamos triunfante, en esa tríada que se plantea entre globalización, Estado-nación y localidad, parece que los Estados-nación están teniendo cada vez más relevancia. Entonces deberemos repensar esta cuestión geopolítica que no la planteé en la presentación, pero que realmente es importante de considerar, ¿no? Y sí, con respecto a los movimientos, la globalización, hasta que vuelvan a ponerse en cauce los transportes, especialmente todo lo que significa avión, el modo aéreo, no está en baja la globalización, pero además porque las decisiones las toman los estados, desde la perspectiva geopolítica, ha bajado la relevancia de lo global para que los estados tengan cada día más relevancia, ¿no? Y esto lo vemos en las distintas maneras en que los estados han enfrentado los procesos de pandemia, ¿no? Los procesos de cuarentena, la forma en que enfrentaron la pandemia en cada lugar. Otra pregunta de Adri dice si en Punta Alta existen políticas de género actualmente.
Sí, en Punta Alta, poco a poco, empezó a raíz de una organización no gubernamental que se llama Manos Entrelazadas, además de los organismos tradicionales como puede ser la Policía de la Mujer. Bueno, nosotros tenemos una situación bastante difícil en nuestra ciudad porque tenemos una cercanía, estamos pegados a la base naval Puerto Belgrano y en la base naval hay muchos casos de violencia de género. Nosotros tenemos una política de género en el sentido de que se ha constituido una comisión intersectorial dentro del área de desarrollo social de la municipalidad que se ocupa de las políticas de género. Por supuesto, esto sucedió el año pasado, allí están integrándola organismos no gubernamentales, tenemos una consejería de educación sexual integral y de género dentro del hospital municipal, y cada día más la idea, por ejemplo, dentro de la legislatura es generar una comisión específica de género. Pero no todo es fácil, ¿eh? Va avanzando poco a poco la política de género. No tenemos, por ejemplo, casa de abrigo, funciona muy bien el 144 y todo lo que es teléfono y sobre todo esta organización no gubernamental, pero por ahora no tenemos una casa de abrigo, de manera que las personas, las mujeres violentadas van a hoteles o a pensiones. Un aporte que hace Lole, que dice Busay, dice la geotecnología ha provocado una explosión hacia otras ciencias y por lo que se ve en la actualidad, y usted lo demuestra, es real. Y sí, y requeriríamos, muy bien Lole, requeriríamos un enfoque interdisciplinario. Nosotros hemos visto, realmente tenía mucha importancia la medicina, la infectología, y la epidemiología, pero nosotros vimos que de entrada hubiera sido necesario llamar a las otras disciplinas, ¿no? A la economía, a la sociología, a la geografía. La geografía estuvo presente porque los mapas explotaron por todos lados, se vio a geógrafos hablando en muchos foros, pero no sé si considerados, no fueron considerados los economistas. Yo estuve en muchos foros, tanto de orden científico como político, y los economistas advertían la situación que se venía si no se realizaba una apertura con respecto a las actividades económicas. Así que sí. Acá hay una pregunta por qué esperanza tiene Diana con respecto a acciones más sustentables a nivel global. Y mi esperanza viene más que por el lado de los organismos, o sea, los tradicionales, los actores del poder, como los estados. Me parece que son más las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, la que puede lograr una mayor sustentabilidad a escala local, nacional y global. Nosotros vemos en todos los ámbitos cómo son los ciudadanos los que más empujan para que la sustentabilidad sea posible, los ciudadanos por supuesto comprometidos, ¿no? Porque nosotros tenemos en nuestra ciudad microbasurales por todos lados, que eso demuestra un mal comportamiento social. Pero bueno, todo tiene relación con la educación geográfica, con la educación ambiental, y yo pongo más mi énfasis en pro de la sustentabilidad en estas asociaciones, organismos no gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil y en la ciudadanía en general. Y los estados van empujando, ¿no? Los organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene su impacto, pero los veo muy burocráticos.
¿no? Muy burócratas. Bien. Una reflexión respecto, me parece a mí, Diana, es a esta cuestión de la tercera edad, ¿sí? Que ya no es tercera edad, sino, a ver, ¿qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué se plantea hacer desde la gerontología, digamos, ahora que se ha puesto a ese segmento de la población como la población de riesgo, ¿no? Tendrán que redefinir los países. Sí, buenas políticas, porque hemos visto Sí. que los más afectados, yo no sé, no soy especialista en el tema, pero lo que sí me ha parecido de entrada es que se ha condenado a la población adulta mayor, desde la forma en que simbólica en que se los denomina, los viejos, ¿no? Los abuelos. La gente no le gusta que le digan abuelos así de manera generalizada. Bueno, ahí hay un tono despectivo que es poco ético, y bueno, y toda la parte de equipamiento e infraestructura sanitaria es importantísima, ¿no? El apoyo a la tercera edad, pero desde la perspectiva también de la infraestructura sanitaria. Es impresionante cómo hemos visto morir a gente adulta mayor que está en lugares geriátricos, ¿no? Y en ese sentido yo les puedo mostrar una diapositiva que no mostré, que tiene que ver con las causas. No sé, a ver. ¿Se ve ahí? Sí. Dice Sí, sí, se ve. causas de esta pandemia. Entonces se habla de la creciente irrupción humana en hábitats naturales, que yo lo expliqué para el caso de China, la densidad del tráfico aéreo y los desplazamientos humanos rápidos y a distancia, las grandes metrópolis de alta densidad de población y de alta interacción, y esta que me pareció muy importante, que es la insuficiencia de los sistemas sanitarios y sobre todo la industria farmacéutica orientada a las enfermedades crónicas y no orientada a las enfermedades epidemiológicas. O sea, la industria farmacéutica se orientó hacia lo que es más rico, hacia los más ricos, que son los que sufren de cáncer, de enfermedades del corazón, y no a las enfermedades epidémicas. Por eso vimos rebrotes de tuberculosis, de sarampión, y bueno, en este caso, pandemias, que no solo fue esta la pandemia, sino que ha habido muchas otras en estos últimos años. Acá hay una afirmación muy interesante, dice que hay que tener en cuenta que los primeros países que bajaron los números de contagios están gobernados por mujeres, dice una de las Claro, asistentes. Nueva Zelanda, ¿no? Es, Por ejemplo. exacto, sí. Y dice, y por otro lado quieren saber en qué países fueron consideradas la opinión de los geógrafos, si se puede decir, si podés informarnos respecto a eso. La verdad que no creo que haya sido muy considerada la opinión de los geógrafos. Lo que sí puedo decir es que los geógrafos presionan para ser escuchados. Por ejemplo, Héctor Zajac, Z-A-J-A-C, que escribe en distintos diarios, ha producido una serie de artículos muy importantes relativos al tema del coronavirus. Después se ha visto, por lo menos en Argentina, cómo se han producido muchas reuniones abiertas a la comunidad, que antes no sucedía esto, desde las universidades tratando el tema del coronavirus, ¿no? Y bueno, desde España sí, hay una preocupación bastante interesante a través de lo que es el Geoforo Iberoamericano, que incluye a España y los países de América Latina, donde se ha trabajado especialmente en el tema del coronavirus y en su relación con la educación geográfica. Así que los invito a entrar en la página del Geoforo,
Geoforo Iberoamericano, que ahí hay desde distintos países latinoamericanos se aborda el tema del coronavirus en relación con la educación especialmente, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún intercambio que nos quiera proponer? Ahí veo, ojalá la educación ambiental sea materia para las escuelas Sí. con un buen diseño. Sí. En algunos diseños de la provincia tenemos educación ambiental en Sí, sexto año. sí. Sí, sí. Sí. Acá dice Fernando Bravo, un estudio de un gerontólogo que dice que los adultos mayores fueron los que sufrieron menos depresión y ansiedad debido a que han pasado por situaciones críticas en el pasado. Y puede ser. Pero también han sido, yo he visto, he podido advertir un destrato hacia los adultos mayores. No puedo olvidarme de esas imágenes primeras de los medios de comunicación cuando de un hogar de ancianos se sacaba y se transmitía por los medios cómo se evacuaban a los ancianos, con todas las cámaras arriba de ellos. No, un destrato muy grande. Eso a mí no me parece bien. Coincidimos, sí. ¿Y los objetivos de desarrollo sustentable son tenidos en cuenta como herramienta para mejorar la calidad de la vida? Las personas, la biodiversidad. Al menos todo el mundo habla de esos objetivos. Los políticos los utilizan muchísimo, pero son metas a largo plazo y son múltiples metas, ¿no? Que hay que considerar, que hay que tener en cuenta en todos los ámbitos. Y por supuesto que de esa manera se va a mejorar la calidad de vida de las personas, como dice allí, pero todavía están en ciernes, son embrionarios, diría yo. Totalmente, totalmente. Otra consulta con respecto a los objetivos de desarrollo. ¿Es 2030? ¿No es un plazo demasiado ambicioso? Ya estamos 2020. En 10 años van a... en 10 años... en 10 años bajar la mortalidad infantil a cero, Sí, o disminuir la pobreza como se pretende, hacerla desaparecer, no vamos a llegar. Y sí, menos con este retraso producido por esta pandemia, ¿no? sí, sí, sí. Pero deberemos ser esperanzados, tampoco hay que tener visiones ultra pesimistas, tenemos que No, tener una visión también optimista basada en la ciencia, en la tecnología, en la educación. Yo pienso cuando la educación retome su labor, ahí vamos a estar mejor todos. así es, así es. Bueno, Diana, desde el instituto y desde la voz de todos los asistentes, agradecerte infinitamente tu predisposición, tu optimismo, ¿sí? El haber aprendido un poco más en el día de hoy y este convencimiento de que son todas las disciplinas sociales unidas, articuladas, las que pueden proponer algo posible para el futuro. Muchísimas gracias por todo, por tu sabiduría, ¿sí? No, por tu claridad y por tu compromiso. Te agradecemos infinitamente. Bueno, yo les voy a hacer llegar para que ustedes lo difundan, porque algunos entraron a destiempo, entonces les voy a hacer llegar la conferencia escrita para que ustedes la publiquen en la fanpage del profesorado de geografía. ¿Sí? Cómo no. Muy activo el profesorado de geografía. Sí. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos los asistentes desde toda la Argentina. Muchas gracias. Hasta luego.